Estéreo Fe, la radio hecha por cucuruchos, para cucuruchos. Amigos del Ministerio del Quirios y de Estéreo Fe, la mejor de las tardes. Bendiciones, qué gusto, un miércoles más. Como si nada, el mes de agosto nos está abandonando, ya va rumbo a terminarse. Pues ha sido de mucha bendición. También tristemente pues hemos tenido que decirles adiós a algunos amigos que se adelantaron en este viaje. Un abrazo en la distancia, un abrazo donde estés, mi querido Rodri. Que Dios te bendiga siempre, que Dios te guarde, que Dios te permita ya gozar de su presencia. Y también para quienes tengan algún duelo en su vida, paz, amor y todo sujeto a la voluntad del Padre. Nuevamente en el programa Hablemos de hoy, pues muy bien acompañado siempre de mi querida amiga y compañera con nuestra molestona Silvana Aceituno. Bienvenida. Muy buenas tardes, que el Señor les bendiga. Una bendición, agradecidísimos con el Altísimo porque nos permite nuevamente poder llegar a cada uno de sus hogares, en el automóvil, en su casita, donde quiera que estén. Muchas gracias por permitirnos pues estar unos minutos y poder compartir con usted algo que esperamos pues que el Señor sea el que ilumine este programa y que llegue a su corazón y que siembre algo hermoso para que usted pueda seguir a lo demás. Muchas gracias, Néstor, por la bienvenida. Claro que sí. Hoy hemos pues decidido hablar sobre un tema un poquito fuerte, se podría decir, un poquito delicado en algunas cosas, pero que si no lo hemos practicado, nos puede servir para cambiar nuestra vida un montón, pero de verdad, muchas veces tenemos la facilidad para poder decirle a Dios: Padre, perdóname, he pecado, las del hijo pródigo, Padre, he pecado contra Dios y contra ti. Decirle a Dios: Señor, no soy digno de tu misericordia, pero perdóname. Pero a veces no hemos medido esa partecita del Padre Nuestro, donde le decimos: Padre, perdóname, como yo perdono. O sea, lo estamos condicionando a nuestro perdón. O sea, nos estamos, porque en nuestra condición de seres humanos el perdón es lo más difícil que nos toca practicar. Realmente es fácil decir: sí, yo te perdono. Pero como decíamos fuera del aire, me decía Silvana muy acertadamente: sí, pero eso es del diente al labio, no viene realmente del corazón. Y cuando no viene del corazón ese perdón, pues no, como que no aplica tampoco en una funcionalidad real, porque si yo no perdono, yo me estoy amarrando a algo y eso no me va a dejar avanzar. Pero para ya iniciar formalmente, vamos a dejar a Silvana para que ella nos dé su criterio, su pensamiento sobre el perdón. Muchas gracias, Néstor. Pues es un tema hermoso el hablar del perdón. Sin embargo, cuando hablamos de perdonar, como tú bien decías, en el Padre Nuestro, pues decimos: perdona nuestras ofensas como también nosotros, nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Pero cuando hablamos del concepto propiamente del perdón, tenemos que pensar entonces qué es lo que involucra el perdón. Son sentimientos, son emociones, y que de alguna manera pues es una, como tú decías bien, una atadura y que no nos deja vivir, no nos deja estar en paz
Y lo peor de todas las situaciones es que no estamos en paz con nosotros mismos. Ese es un factor importantísimo. Pero dentro del perdón tenemos que reconocer que hay varias formas de perdón. Una pues es el perdón personal y otra pues es el interpersonal. Yo creo que uno de los principales es reconocer el perdón interno, el perdón personal. ¿Por qué en ese caso de hablar de la persona, de por qué de mí? Muchas veces antes de poder llegar a perdonar a alguien o poder permitirse esto, tengo que reconocer en primer lugar si yo estoy bien, si yo me perdono. Pero ¿qué cosas me puedo perdonar y qué cosas no? Una de las cosas que tenemos que tener claro es que el perdonarnos es, primero, me voy a perdonar mis decisiones, me tengo que tomar a pensar y meditar, tengo que perdonar acciones o tengo que también perdonar silencios. ¿Qué situaciones son las que yo de alguna manera voy o he tenido a bien decir, como comentábamos, solamente de decirlo pero no sentirlo? Y ese es el punto principal, reconocer que existe un algo. Cuando yo reconozco que tengo una situación que me duele, porque esa es la situación, cuando existe odio, cuando existe algún rencor, cuando existe un sentimiento negativo, provoca en nosotros dolor, provoca en nosotros estar inestables, provoca en nosotros que como hemos echado a nuestra jarrita en lugar de agua pura, estamos echándole ira, molestia, rencor, dolor, angustia, depresión y tantas cosas, pues esto no nos ayuda realmente. Pero cuando lo reconocemos, ahí viene la primera parte, en esto, saber realmente que yo algo tengo en mi corazón, algo pasa. Cuando yo reconozco esta parte y logro abrazarme, y el abrazar a Silvana, abrazar a Néstor, abrazar a cada uno de ustedes por nombre y sentir que realmente yo perdono todo lo que he hecho porque por alguna reacción, por alguna razón lo he hecho. A veces pensamos, por ejemplo, inclusive el por qué yo no hice una acción cuando tuve la posibilidad, pero también puede ser que no lo hice porque el Señor no me lo debería permitir, porque no había que hacerlo. Reconocer que el perdón personal es esencial, porque si yo estoy mal, voy a dar maldad, por mucho que yo quiera. Hay algo que va a estar en el corazón que no me va a permitir. Y quiero comentarles precisamente del perdón que nosotros podemos llegar a sentir. Como les decía hace un momento, que uno de los factores principales que tenemos que tomar en consideración es a veces el callarlo, el callar las situaciones, callar el que yo he visto cosas que no deberían ser permitidas, callar cosas que yo he permitido que pasen en mi vida, como maltratos, como gritos, como situaciones que he provocado yo mismo que suceda. Entonces yo creo que esa es la parte principal, reconocer que nosotros tenemos que perdonarnos a nosotros. Después de reconocer pues esa parte especial de que yo ya reconozco en mi corazón, siempre hay que invocar al Señor primero que me ayude a reconocer eso en mí, porque a veces no lo queremos pues soltar y sacar a flote el dolor que tenemos, la molestia, y sin embargo más adelante sí nos damos cuenta que sí existe. Tal vez la otra persona ni siquiera puede ser que haya hecho algo en contra y nosotros hasta eso nos provoque cuestiones y sentimientos encontrados. Y aquí viene la otra forma del perdón, ¿verdad? El perdón con las demás personas que nos rodean. Y por esto voy a comentar un par de situaciones muy particulares que en su momento, hablando del perdón, ha costado un poco pues ir sanando, ¿verdad? Gracias a Dios, pues yo ahorita me puedo decir, yo estoy bien. Pero hay situaciones que nos dañan y nos marcan a veces ciertas etapas de nuestra vida, pero gracias a esas etapas y esas situaciones que Dios ha permitido en nosotros poder vivir, ya hemos llegado a ser quien somos, que nos han fortificado, que nos han hecho realmente acercarnos y sentir que somos personas débiles y que con ello vamos a encontrar al soporte de soportes, al Señor de señores,
que es precisamente amor, que es perdón. En mi caso, pues les comento acá, igual que a Néstor y a usted que nos ve, yo tuve una situación con mi expareja, mi exmarido, muy dura, muy difícil. No me imaginé, uno está con el enamoramiento, no es enamoramiento, pero entramos en el momento del enamoramiento, pero a veces se va agotando y se va cansando y pasan cosas. Llegamos a faltarnos el respeto, a insultar, a golpear, e incluso, pues en mi caso, pues sí, a recibir agresión y no solamente verbal. Y esa era la parte que yo tenía que sanar primero, el callarlo. Saber qué se estaba pasando y yo lo callaba. Posterior a ello, el reconocer y saber que yo estaba mal era un punto. Pero al tomar la decisión y decir ya no más, obviamente el que tomó la decisión y me condujo a ello fue Dios. Yo siempre he pensado que fue Él. Pero en mi corazón, pues de alguna manera seguía marcado ese dolor del que hubiera, del que mejor no hubiera hecho esto. Y al final pues yo tenía ese rencor hacia esa persona a quien yo de alguna manera, lo voy a decir muy coloquialmente, le entregué mi corazón. Porque nosotros todos esperamos que todo el mundo nos tome como nosotros queremos que nos trate, pues si realmente no, pues no ocurre de esa manera tan mágicamente. Sin embargo sucede y llega un momento, y platicábamos hace un momentito con Néstor, y yo sí estaba siempre al servicio de Dios. Y un momento determinado dije yo ya no, y yo tenía, ya solo faltaba que dijera ojalá que le pasen cosas, ¿verdad? No llega al punto, pero sí existía el dolor y el resentimiento. Un día, un jueves eucarístico, en la comunidad donde yo servía, en Santa María de los Ángeles, en la colonia Los Ángeles, que pertenecía en ese momento en Canalitos, pues llegó el momento de la hora santa, y como grupo de catequistas nos correspondía estar al frente del Santísimo. No cabe duda pues que el Señor toma posesión de los corazones dolientes, y entonces empecé a sentir ese llamado a sentir de verdad el poder soltar y dar ese perdón, perdonarme a mí y perdonar a la otra persona, pero no como decíamos Néstor, ¿verdad? Ese momentito de solo decirlo, sino realmente sentirlo y que ese dolor ya no existiera. Cuando yo vi esto y llegué, porque hubieron lágrimas, hubieron oraciones, en su momento pues los hermanos que nos acompañaban estaban ahí, se acercaron a mi persona, porque yo no sentía, pero yo seguía llorando y seguía clamando, y tal vez oraciones no soltaban mi boca, más mi corazón y mis pensamientos eran dirigidos a nuestro Señor, donde estaba vivo y presente, ¿verdad? En ese momento, y sigue presente en su cuerpo, alma y divinidad, y llega el perdón. Fue un momento maravilloso de sentir cómo soltar ese momento de ya no sentir ese sentimiento de dolor, llegar el perdón. No lo tenía físicamente, pero donde quiera que estaba ya decir que yo te bendigo, de verdad. Y soltar esa parte fue un momento sumamente fuerte, pero el perdón tiene que nacer, se tiene que sentir, no solamente hablarlo, ¿verdad? Definitivamente es bien difícil cuando exploras tu interior y encuentras por ahí cosas que no han sido sanadas y que no pueden ser sanadas si no encuentras el perdón real. Yo pasé una etapa con mi papá en la que fue muy complicado, y yo seguía luchando por esa sanidad, pero habían heridas que yo las había escondido y que ya ni las identificaba, y en una plática sin querer con una gran amiga comenzaron a florear nuevamente, y comenzó a florear junto con esas heridas el dolor, ¿verdad? Porque para que el cerebro las haya escondido tan bien que no me acordaba que ahí estaban. Definitivamente, pues sí era algo que me causaba mucho daño.
Y llegamos a un... Porque yo ya había dicho, o sea, yo ya perdoné a mi papá. Pero al final había algo que me decía, no es cierto. Porque seguía sintiendo dolor, seguía sintiendo rencor. Y eso no es perdón. O sea, cuando ya no te duele, cuando ya puedes hablar de ellos sin dolor, entonces creo que ahí sí ya de verdad perdonaste. Pero cuando algo te sigue molestando, te sigue doliendo y sigue creando incluso hasta rencor hacia la otra persona, definitivamente el perdón no ha llegado aún. Y es que nosotros creemos en algún momento que el perdón es el lado humano, pero no, el perdón es el lado divino que tiene el ser humano, porque solo el amor puede perdonar, ¿verdad? O sea, yo lo veo en mi vida, por ejemplo, yo le digo a Dios, híjole, qué paciencia me tienes, de verdad. Sí. Qué amor tan grande, primero pues por haber muerto por mí, haber mandado a tu hijo para que muriera por mí. Pero segundo, porque es que me aguantas cada cosa que dice uno, no, hombre. Yo ya lo hubiera colgado de las patas. Pero no, Dios nos tiene esa misericordia, ese amor. Entonces, cuando entendemos que ese es el lado divino que el ser humano tiene, de realmente perdonar, pero perdonar en serio, o sea, no es aquello de que, sí, no tengas pena, te perdono, pero a la primera de cambio te lo vuelvo a tirar encima, ¿verdad? O sea, sí, pues, ¿te acuerdas que tú también me hiciste esto? Entonces no perdonó. Ahí no existió realmente el perdón. No hubo perdón. Si nosotros, por ejemplo, tenemos la oportunidad de servir a alguien que nos ha hecho daño y decimos, ya lo perdoné, pero ya cuando nos toca realmente cumplir, ¿verdad? De que, bueno, está bien, pues le voy a... Pero, ay, no, este no se lo merece. Si este me hizo tal y tal. No, o sea, no lo has perdonado. Entonces, uno de los grandísimos problemas de esta falta de perdón es que nosotros mismos nos estamos condenando, nos estamos amargando. Por ejemplo, con las exparejas, ya que tú mencionabas eso, si yo le sigo guardando rencor a mi ex esposa, voy a mantenerme amargado, preocupado, encolerizado y cobrándoselas a alguien que no tiene la culpa, que es lo peor. Entonces, y ella como si nada. Eso es la cosa que no ella viviendo su vida de lo más normal y yo amargadísimo, ofuscadísimo, perdiendo amistades, perdiendo oportunidades tal vez con nuevas parejas, porque sigo amargado y sigo sin perdonar lo que pasó. No sé, que me robó mi salario, que se quedó con mis joyas, que no sé qué pudo haber pasado. Pero independientemente de lo que sea, si no logro que Dios gobierne mi corazón para tener esa capacidad de poder sacar el lado divino del ser humano y poder decir, ok, te perdono. Y la verdad es que impacta, fíjate, quiero comentar algo. Cuando yo reconozco esa parte de que tengo ese sentimiento, que tengo ese dolor, que tengo esa situación, nos ayuda a reconocer muchas otras cosas, ¿verdad? Hacer ese autoanálisis es bien importante. Y al reconocerlo también tenemos que ver algo aún mayor, más allá de esto. Porque no solamente la situación emocional que transmito, que yo lo que tengo por dentro, lo que yo saco, ¿verdad? También tenemos que pensar mucho en la situación de que hasta en la salud nos afecta. Cuando hemos llegado a aprender a perdonar, hay salud, hay estabilidad emocional, mental, física, se va la ansiedad, se va la depresión, se van tantas cosas como tú decías, ¿verdad? Pero nosotros, si no reconocemos esta parte, es importante que la tengamos. Yo conozco a alguien, me voy a reservar su nombre por respeto, pero me contaba hace muy pocos días pues que estaba con ciertos padecimientos y me decía, mire, es que ya fui con tal especialista y que aquí, que allá, y dice que ella, entre toda la situación que tenía, pues dijo, bueno, voy a buscar ayuda más allá porque los médicos me dicen que es esto, otros médicos me dicen que lo otro,
probado 1001 medicamentos y no hay modo que me hacen un par de días y vuelvo a caer. Al fin pues escuchó a alguien fuera de y pues se acercó a su consulta espiritual con el sacerdote. Y el sacerdote le decía, entre todo lo que le escuchó, ¿verdad? Porque él dijo, mire, es que ya no sé ni qué acudir. Y le dijo, acabas de reconocer el problema principal. Si tú no cortas de raíz la situación que te tiene atada en tu corazón, vas a seguir enfermando. Platicó con otra persona que es especialista, pues, también en áreas pues que tienen que ver de la forma espiritual y también del ámbito pues biológico, y le decía, mira, ese padecimiento de esto es por esto, esa ansiedad por esto, esta situación que tienes es por esto. Y al final dice, mira, lo que tienes es que tomar una decisión en tu vida de soltar. Tienes que aprender a soltar lo que tú misma estás permitiendo te haga daño. Eso sí, como le decía, es bien importante el que tengamos que reconocer que yo me debo de amar, y como parte de quererme amar, como el Señor me ama a mí, es que debe existir el perdón. Como tú decías, es algo divino, es algo que realmente tiene que aprender uno a darse cuenta de la situación. A veces nos achacamos tantas cosas negativas de nosotros, el decir, bueno, todos sabemos, y pues obviamente pues no somos perfectos, ¿verdad? El perfecto solamente es Dios. Sin embargo, en ese caminar de imperfección, el Señor nos quiere imperfectos con su amor perfecto. ¿Y de qué manera demostrarnos? Pues con su amor, con su perdón, todos los días, y tú lo decías ahorita, todos los días, en cada momento, en mi pensamiento, en mi accionar, en el caminar, e inclusive tal vez saliendo uno de acá y pues pasa alguna situación y se ofusca uno o hace algo. Entonces, todas esas situaciones, pero primero hay que reconocerlo. Y algo que tú comentabas también con la situación con tu papá, es a veces nosotros llegamos al punto del servicio, y aquí vengo con otra situación porque pues ahorita pues si Dios nos permite pues ya va a ser el cabo de año mi papá, gloria esté. Pero en su momento cuando empezamos a vivir esto, yo pasé algo como tú decías del servicio, ¿verdad? Decía yo, es que mi papá tuvo su época. Imagínense que si uno no hubiera tenido en su momento el perdón imagínense, no iba a decirle, que mire qué hace, ¿verdad? Y que se quede solo, ¿no? Y fue algo tan gratificante el poder estar acompañado, porque con su dureza, cosa que yo no puedo venir y decirle hizo mal, hizo bien, él así fue enseñado, así recibió amor y por eso lo dio de esa manera. Pero el darse cuenta que yo puedo también romper esas cadenas que lo ataban a él en el rencor, en el dolor, eso también ayuda. Y precisamente es parte de lo que queremos nosotros hacer hoy, que reconozcamos y veamos la parte que a nosotros nos va a ayudar a que esa parte que hemos logrado nosotros sanar en nosotros y que nos ha ayudado a seguir en este caminar, y que día con día pues recibimos el perdón del Señor. También usted en casita empiece pues a ver qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que nos está pasando, analizar nuestras situaciones, ver qué puedo hacer para cambiar esa estructura que estoy viviendo, cómo romper y crear precisamente ese perdón, y recordar pues que Dios quiere que nos amemos, ¿verdad? Quiere que nos amemos, y nosotros no nos dice, mire, solamente al que está aquí a la par suya o solamente a su familia, sino en forma general. Y ahí voy a hacer una pequeña pausa, hablando precisamente del perdón. Cuando hablamos nosotros también de perdonar, puede haber sido hechos de años, que a veces nosotros, como dices tú, vamos ocultando. Yo tuve una experiencia de niña, de muy pequeñita, antes de los 5 años, una experiencia donde un familiar, y lo expongo así tan libremente porque he sentido mi corazón de verdad liberado, mi corazón y mi alma, pues intentó abusar de mi persona. Era una nena, y mi corazón pues yo no tenía ni idea ni qué estaba pasando ni cómo eran las situaciones. Sin embargo, al momento de ir creciendo me di cuenta, híjole, y yo llegué a un momento a pensar, yo tuve la culpa. O sea, sí, eso fue bien feo, el llegar a sentir en mi corazón que tal vez yo había provocado que hubieran ciertas situaciones.
Ya mucho más en la adolescencia, recuerdo yo, me acerqué con mi mami y le dije, mire mamá, fíjate que le quiero contar algo. Porque en su momento, en mi ignorancia, en mi pequeñez, en mi inocencia, pues no imaginaba realmente qué estaba pasando. Y cuando le conté a mi papá, mi mamá se puso a llorar y se ponía a llorar y me decía, ay, mi hija, ¿y por qué no hice? ¿Y por qué aquí? Empezó ella, ¿verdad? Y entonces yo tenía más o menos como 16, 17 años cuando le comento esto a mi mamá y mi mamá me dice, perdóneme. Entonces le digo, yo no tengo nada que perdonarles y yo tampoco sabía. Y al caminar, porque entonces ya empecé a reflexionar y decía yo, pero ¿será que esta persona en su corazón qué era lo que resguardaba? ¿Qué era lo que tenía? Y en el caminar del Señor nos ayuda a darnos cuenta de que hay situaciones que, por muy duras que sean, una pérdida, un maltrato, un mal gesto, un golpe, tantas cosas que podemos llegar a hacer, el Señor nos dice en su Sagrada Escritura cuántas veces hay que perdonar. Sí, fíjate que ahorita que tú estabas contando esto y hablando de todo esto, hay varios temitas que salen de esto sin desviarnos totalmente. El hecho de que todos los días nosotros debemos de hacer una práctica, todos los días, por la noche, por la mañana, no sé. Ideal por la noche porque es cuando ya tenemos un poquitico más de tiempo, a no ser los que trabajan de noche, ¿verdad? Pero regularmente ya tipo 10, 11 de la noche uno está recostado viendo tele o algo. Pues tratar de aprovechar ese espacito para hacer un ejercicio bien simple, se los doy, los cuento, que a mí me ha ayudado y me ha servido mucho, tal vez no diario, pero sí de pronto una vez al mes, de pronto una vez cada 6 meses, hacer un check-in de todo lo que ha sucedido en nuestra vida. Hay cosas que a veces no necesitan perdón, ¿verdad? Porque una mentada de madre o cosas así que pasan en el tráfico, qué sé yo, pues eso yo creo que no tiene relevancia, ¿verdad? Cuando hablamos de perdón, creo que hablamos de cosas que sí realmente nos hirieron, que dolieron mucho, que hicieron daño en nuestra o en la de nuestros seres queridos. Entonces, cuando llegamos a ese punto de poder decirle a la vida, sí, ok, no pasa nada, démosle viaje, miremos a ver qué sucede, pero lo más importante es primero pedir perdón, hacer un análisis de a quiénes he ofendido, cómo los he ofendido. Porque muchos nos quejamos, por ejemplo, en la iglesia yo he escuchado a mucha gente, es que el padre es un aquí, es que el ministro de la Eucaristía dando la hostia y es por aquí, por allá, que los de la hermandad se robaron lo de no sé qué, y un montón de críticas de cosas que no, son aquí, son allá. O sea, nos fallaron como seres, el padre como pastor, los otros como ayudantes de él. Pero ¿y nosotros? No fallamos. O sea, decía Martín Valverde en una de sus prédicas antes de un canto, precisamente hablando del perdón, acostúmbrate a que te fallen, porque tú también vas a fallar. O sea, mientras abramos puros humanos dentro de la iglesia, esto va a ser muy común. Entonces, pero no podemos llegar con los ojos puestos en el ser humano también, pues o sea, eso también hay que aclararlo. Pero lo más importante es, primero, aprendamos a pedir perdón. Tengamos esa humildad de decir, sí, yo también la regué. Sí, yo también, yo cometí 1000 errores. O sea, yo tengo muchos amigos que en algún momento perdí porque yo les fallé en algunas cosas. Y obvio, otra cosa que viene como subtema de esto, sí, perdone. Eso no quiere decir de que todo es borrón y cuenta nueva, ¿ok? O sea, si es, ¿qué digo yo? Si es para recomenzar, sí, borrón y cuenta nueva. O sea, ejemplo, con mi pareja.
se nos fue reconstruirlo. Se nos fue la discusión y sin querer, por primera vez, le levanté la mano y la golpeé. Entonces, perdóname, no sé qué me pasó, vamos a terapia, miremos a ver qué podemos hacer. Si ya son 10, 15 veces, váyase de ahí, perdónelo, sí. Pero váyase de ahí. O sea, sí, perdónelo, ¿verdad? Porque no puede vivir con ese dolor, con esa carga propia de que encima de todo no lo ha podido perdonar. No, perdónelo, pero aléjese. Porque ahí yo soy contra divorcio, totalmente. Pero hay casos donde sí ya no se puede, ¿verdad? O en el caso de ahora que se ha vuelto muy, muy de moda este tema, la tóxica. El tóxico, la tóxica. Sí, su pareja es extremadamente, ¿verdad? O sea, parece extremadamente celosa. Los celos son bonitos, a mí me gustan los celos. Me gusta celar y que me celen, pero así en un grado que no te causa daño. Que no te causa daño, que incluso se puede servir como para bromear y qué sé yo. Cuando ya se vuelven enfermizos, ahí sí. Sí, que te quita la paz interior, ahí ya estamos mal. Cuando ya no es algo agradable, sino que algo ahí sí que yo creo que por eso tiene la palabra, ya se vuelve algo tóxico. Entonces también hay que buscar soluciones, ¿verdad? O sea, lo primero, ver qué es lo en qué estoy fallando, en qué están fallando, perdonarse y luego buscar alternativas para poder restablecer. Pero lo decía esto porque, o sea, el perdón entre la pareja va a depender, o sea, no depende de nada, siempre se tienen que perdonar, pero la continuidad de la pareja sí va a depender de la magnitud de los hechos. Una infidelidad no es que sea algo agradable, pero yo creo que si hay perdón, si hay arrepentimiento, porque también hay sinvergüenzas que tú tenés, o sea, encima de todo tú tenés la culpa porque no me cuidas, me abandonás, que me dejas sola. No, o sea, la infidelidad se da por varias razones, pero no es por culpa del otro, es porque uno accedió. Sí. Y otra situación importante que tenemos que tener muy presente es que la Iglesia nos brinda la posibilidad también de acercarnos por los sacramentos. Y uno de los sacramentos pues que tenemos que recordar que es el sacramento del perdón, ¿verdad? Claro. Hablamos del sacramento del perdón, hablamos de la reconciliación. Yo creo que esa parte de hablar y extendernos sobre la reconciliación, ese es otro punto. A eso muy vamos importante. a volver, ahorita que regresemos vamos a ir a una pequeña pausa. Realmente, recuerden, es importantísimo, no se le olvide, usted tiene que perdonar primero para poder pedir perdón. Acuérdese, en el Padre Nuestro lo sentenciamos, lo decimos, lo proclamamos. Perdona mis ofensas como yo perdono a quienes me ofenden. Pausa y volvemos. Cuando no sabes amar, el rencor es algo tan amargo adentro. No te deja sonreír, ya no quieres vivir, porque no dejas eso atrás y empieza a amar. Alguien que te amó, su propia vida la entregó para que fueras libre de ese cautiverio. Él perdonó a los demás sin importar si hicieron mal, porque en lugar no decides voy a amar. Solo tienes que amar. El perdonar es una decisión que deja en libertad tu corazón y limpia toda herida. La amargura en ti no reinará. Solo Dios puede juzgar, tú no puedes
Señor te perdone, debes primero perdonar. Alguien que te amó, su propia vida la entregó para que fueras libre de ese cautiverio. Él perdonó a los demás sin importar si hicieron mal, porque en lugar de odiar no decides hoy amar. Solo tienes que amar. El perdonar es una decisión que deja en libertad tu corazón. Amigos del Ministerio del Quirios y de Cero Fe, gracias por continuar en compañía de nosotros hoy con un tema un poquito como controversial cuando hablamos del perdón, porque somos muy dados a juzgar, a criticar, a ser muy duros cuando nos ofenden. Pero cuando nosotros pedimos, cuando estamos del otro lado de la cancha, que fuimos quienes ofendimos, es más como que, no, hombre, no estás exagerado, si no fue para tanto. Y cuando hablamos de Dios, de pedirle ese perdón a Dios, se nos olvida, o sea, hay un versículo, una parábola de Jesús donde él menciona que si tienes algo contra tu hermano, tienes algo pendiente con tu hermano, que vayas, que le pidas perdón, dejes tu ofrenda en el altar o guardadita, recomendada ahí con doña Tencha, mira, ahorita regreso. Que vayas, le pidas perdón y entonces ya con el corazón limpio, con el corazón ya barrido y trapeado, regreses con doña Tencha, ya me voy, te vas a la iglesia y vuelves a poner tu ofrenda en el altar y ahí será agradable a los ojos de Dios. Muchos tenemos la creencia o hablamos o decimos o vociferamos, yo no me confieso, si ese padre es peor que yo, que no sé. Híjole, quizás sí, pero el padre en el momento de la confesión no es el padre Juan, no es el padre Ricardo, no es el padre Ambrosio, es Jesús el que está ahí escuchando tus pecados y limpiando tu alma de todas las ofensas que pudiste haber cometido. Que no nos gusta, pues es que él es un pecador. Jesús te mandó un profesional y todavía te quejas. Pero sí, hablar del perdón es bastante especial, como decíamos antes del pequeño corte, este acercamiento que el Señor y pues la misma iglesia nos permite en el sacramento, pues lleva ciertos elementos para poderlo hacer y ahorita vamos a tratar de recordar un poquitito sobre ellos, ¿verdad? Vamos a, como que estuviéramos en la primera comunión. Pues de hecho es en la primera comunión donde uno los aprende. Sí, y es bien importante porque a veces al paso del tiempo como que lo vamos dejando a un ladito y ya no los practico, ya no sé. Pero el primero creo que es esencial, ¿verdad? El examen de conciencia, saber qué he hecho más que qué me han hecho. Porque eso es más fácil de ver qué es lo que me han hecho que ver qué es lo que yo. Sí, ¿verdad? Eso es súper. Que me han hecho está ahí listado. Eso es rapidito, ahí está en la lista negra. Y sí, ya se las llevas de memoria. O sea. Y no es esto, ¿verdad? Sino que yo en qué he faltado. Y a veces, por lo menos con los niños pequeñitos, uno empieza y le dice, bueno, vamos a llevarnos los 10 mandamientos a ver para que usted compare en qué he fallado, ¿verdad? Entonces, amarás a Dios sobre todas las cosas. Usted ha amado a Dios sobre todas las cosas. Híjole, dice uno, ¿verdad? No porque me fui a ver el partido de los cremas y los rojos en lugar de irme a misa, y empezamos a ver algunas cosas, ¿verdad?
Pero si nosotros no hacemos ese examen de conciencia, vale la redundancia, con la suficiente conciencia y no querer como que digo, bueno, esta parte sí se la cuento, esta parte no, pues no es una buena confesión, ¿verdad? Entonces tenemos que hacer un examen de conciencia, pensar realmente, y viene entonces la empatía y ponerme en el lugar del otro, en qué le falla al otro y cómo lo herí y qué hubiese hecho yo si yo hubiera sido el que le hubieran hecho esto. Claro, y fíjate que ahí nos puede funcionar muy bien la famosa libretica de las noches, como el querido diario, ¿verdad? Querido diario. Hoy, pero sí más anotar lo que hicimos y no lo que nos hicieron, o sea, porque lo que nos hicieron de verdad no se nos olvida. No. Tal vez pasará inadvertido, pero al ver a la persona, este fue el hijo de tantos que me hizo tal cosa, ahí viene inmediatamente, no hay necesidad de tenerlo anotado en algún lado. Sin embargo, lo que nosotros hacemos muchas veces se nos olvida, porque es como hay gente que dice que yo no creo eso, pero es que se me había olvidado que le debían. No creo, pero al final de cuentas, a lo que voy es sí, no tanto por tener ese análisis, sino para que inmediato, de haber hecho ese listado, usted le diga a Dios, perdóname por todo esto que hice. Y a veces no son ofensas contra Dios propiamente, son contra la mamá, son contra la esposa, son contra los hijos, son contra mis compañeros de trabajo, son contra el señor que me iba a limpiar el vidrio y lo maltraté. Y no, ya le dije que no. No sé contra quién usted se haya enojado, a quién haya ofendido, pero haga ese listadito pequeño, haga un análisis de su día. Hoy me levanté, no le dije buenos días, porque son cositas tan insignificantes, pero que también colaboran para ir matando el amor, ¿verdad? El hecho de no dar buenos días, no ser agradecido. ¡Hala, qué buenos te salieron los huevos! Aunque no estén así, pero después se confiesa, pero sí, o sea, trate de esos son detallitos, ese es un tip fuera de, pero, o qué sé yo, con los hijos, ¿verdad? Que, papá, fíjate que tengo que llevar tanto dinero para X cosa. Solo pisto sos vos, que no sé qué, aquellos maestros que creen que uno va al baño y sale ya con la chequera llena, o qué jodido. Entonces, todas esas cositas, esos arranques de ira, esos arranques de cólera, que eso lo vamos a ir viendo en otros programas, ¿verdad? Con nuestras psicólogas para irles apoyando en ese tipo de temas. Pero acá hablamos del perdón. Anote sus arranques de cólera, sus ofensas, que a través de ese arranque de cólera pudo haber hecho con su pareja, con sus hijos, repito, con su jefe, con sus empleados, no sé, con quien haya sido, la falta de caridad que pudo haber tenido, que cargaba dinero en una bolsa, alguien le pidió para comprarse un pan o qué sé yo, y usted, no, ahorita no, gracias, porque va enojado. ¿Qué culpa tiene el pobre? No solo se lo está llevando a la fregada porque tiene hambre, tiene frío, y yo le contestándole como toda mi cara porque yo voy enojado. Entonces son cositas que a veces no las tomamos en cuenta, pero que sí. Recuerden que Dios lo dijo, Jesús lo dijo, ven y siéntate a mi diestra, porque todo lo que en algún momento hiciste con uno de estos que son mis pequeños, lo hiciste conmigo. Cuando le diste de comer al hambriento, cuando le diste de beber al sediento, cuando visitaste al preso, eso lo hacías conmigo también, y cuando les diste la espalda también lo hacías conmigo. Entonces pidamos perdón por esa falta de misericordia. Y en breve, luego solo les voy a tirar un comercial. Por cierto, si ustedes pueden apoyar a nuestros amigos de la colonia Los Ángeles, que este pasado lunes tuvieron pues la mala pata de que se les quemaron muchas viviendas y quedaron varias familias en la calle prácticamente. Ahorita están viviendo en un albergue que la iglesia, la parroquia Nuestra Señora de Los Ángeles habilitó para que ellos puedan pues tener ahí lo básico, ¿verdad? Por lo menos un lugar donde dormir. Están luchando por tenerles su comidita todos los días, y ahí es donde entran ustedes y entramos todos, de poderles llevar frijolitos, arroz, azúcar, incaparina, agua pura, juguitos, no sé, todo lo que usted crea
y esté a su alcance poder hacer, pues hágalo, por favor. Hablamos de la misericordia y que a veces cerramos nuestro corazón a la misericordia, pues ahí está una oportunidad ahorita para poder hacerlo. Y la segunda, así rapidita, perdón que te robe 2 minutos, es para contarles que Estéreo Fe está realizando una rifa, una rifa anual que tiene como objetivo recaudar fondos para comprar equipo nuevo y para poder también tener algunos micrófonos y otras cosas que necesitamos para las transmisiones móviles. Entonces, por ahí nuestros presentadores, todo el equipo de Estéreo Fe, pues ya tienen sus listas y también hay una forma virtual de cómo poder hacerlo. Entonces ya ellos les estarán contactando, contándoles poco a poco cómo pueden echarnos una mano para poder llegar a este objetivo. Está un poquito alto, pero creo que sí lo podemos hacer entre todos, ¿verdad? Y lo más importante, lejos de la rifa de Estéreo Fe, apoyemos a nuestros hermanos de la comunidad Los Ángeles, de la colonia Los Ángeles, que nos necesitan hoy por hoy como guatemaltecos y como católicos. Siempre hemos sido, perdón por la expresión, pero chingones, dicen por ahí. Entonces, demostrémoslo ahora, apoyando a esta gente que tanto lo necesita. Y volviendo a hablar de lo que decíamos del perdón propiamente, Silvana, ya retomando el tema, es buenísimo que podamos hacer ese análisis diario de en qué fallamos, por qué fallamos y cómo fallamos para poderle pedir perdón a Dios a través de este listado que podamos manejar a diario. Y por supuesto, lo fundamental de este listadito es, yo le saqué a la madre a Ricardo, por ejemplo, en su momento decirle, mira, discúlpame, ¿verdad? O sea, realmente no era la forma correcta de reaccionar, Carlitos, pero te pido disculpas por eso. Pedirle perdón de corazón para que cuando usted pida perdón, Dios lo perdone de igual manera. Así es. Además, también tenemos que considerar pues que tengamos el propósito de no volverlo a hacer, ¿verdad? Porque esa es otra cuestión que nos pasa. Que reconozcamos entonces que tenemos que ver la forma, la manera de que si bien es cierto, yo ya tengo todo mi listadito, yo ya hice mi autoanálisis, ya hice pues mi examen de conciencia, pues reconozca y diga, bueno, si yo ya hice esto, no volverlo a hacer. Y a veces nos pasa mucho la situación cuando hablamos, por ejemplo, en casa. Es una cosa muy especial que a veces nos pasa es de que, según, ¿verdad? Escuchaba yo hace muy poquitos días en una charla, según con la voz, el tono y las situaciones que han vivido, pues nuestros papás así nos han creado y nos han formado. Obviamente hay quienes pues logran romper esa cadena y esa secuencia, ¿verdad? Ese círculo vicioso de tal vez de maltrato, de tonos de voz, de situaciones. Pero cuando existe realmente este cambio de corazón, que nosotros venimos y marcamos, yo hice esto, pero no lo voy a volver a hacer, es de también, tal vez no cabe mucho la expresión, pero sí decir, bueno, yo dije no y no lo voy a hacer. Que Dios me detenga mi boca, mis manos, lo que tenga que detener para no hacerlo. Y entonces ahí ya tendríamos nuestro segundo paso para una buena confesión, ¿verdad? Luego pues tenemos que analizar, volviendo pues como lo hacemos con los chiquititos, ¿verdad? Tengo que pensar, ya tengo mi examen de conciencia, ya hice mi partecita de que tengo que manejar pues el propósito de enmienda. Tengo que acercarme al sacramento. Recordemos, como bien decía Néstor hace unos minutitos, pues que tiene que acercarse el Señor y Él se acerca de la manera en el sacerdote, ¿verdad? En el sacerdote lo podemos ver nosotros, lo podemos visualizar perfectamente. Cuando usted se acerque al sacramento, dése cuenta de que es el mismo Jesús, lleno de amor, de entrega, así como se entregó en la cruz, el que le está ahí atento a estar con usted, a poderle escuchar, a poder poner en su corazón también lo necesario para que usted se restablezca y tenga esa salud en su espíritu, esa salud en su alma, esa paz y esa quietud. Al momento de acercarse al sacramento,
quiero darles algo muy importante que creo que tenemos que meditar y realmente tener presente. Si bien es cierto, el sacerdote pues puede venir a aconsejarnos en situaciones que hemos vivido, en familia, etcétera, consejos inclusive en nuestra vida cotidiana. Recordemos que cuando nos acerquemos al sacramento propio de la reconciliación, o también llamado pues confesión, el sacramento del perdón, tampoco voy a ir a contarle toda mi vida, ¿verdad? O sea, tengo que ser muy concreto al momento de acercarme y comentarle sobre el sacramento. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo lo estoy viviendo? ¿Verdad? No, yo he pecado en esto. He hecho estas cosas y necesito, deseo de todo corazón que se me sea perdonado, ¿verdad? Llegar muy puntual a lo que vamos. Acerquémonos. Ahora, si yo quiero y tengo la posibilidad de estar y acercarme al sacerdote para pedirle pues su consejo, y vemos muchas personas que tenemos a sacerdotes a los que amamos, a los que queremos muchísimo, con los que tenemos un nivel de confianza y queremos hacer esto, pues ya será en otro momento, pero no en el momento de la confesión, ¿verdad? Acérquese. Llegando esto, créame, como le decimos nosotros, hicimos una dinámica dentro de los grupos que manejamos aquí en la parroquia de San Sebastián, algo muy sencillo, y quisiera que usted también visualice ahorita con mucha imaginación. Imagínese usted que lleva su mochila. Ahí les voy a presentar algún día mi mochila, que Néstor ha tenido a bien, a veces pues dice me ayuda, pero pesa a ustedes. Pero a veces pensemos entonces qué tanta carga yo le estoy poniendo cada vez que no perdono y no me perdono. Cada vez pesa más, cada vez pesa más. Pensemos entonces cómo también échele todo lo que aguante, y hasta donde ya no aguante, recuerde que hay un lugar preciso para que usted libere esa carga. Y esa carga es precisamente estar junto al Señor en el sacramento de la reconciliación, ¿verdad? Trate entonces la manera de acercarse a ese sacramento. Estamos entonces, ya llevamos varios pasitos entonces de lo que debemos hacer para una buena confesión. Claro que sí. Es muy... Híjole, ahí sí como muy de primera comunión, ¿verdad? El examen de conciencia. Dolor de los pecados. Pero realmente examinar la conciencia a fondo de dónde estuvieron, porque a veces caemos como que fuera lista de supermercado, ¿verdad? Ya están anotaditos todos, pero siempre se quedan algunos ahí rezagados. Entonces la idea de esto es como que uno entre a bañarse y solo se lave la cabeza, entonces no se bañó. No hay baño, ¿verdad? O sea, o solo se lave los pies, ¿verdad? Porque está muy fría el agua. Entonces no va a funcionar de igual forma. Luego me decías el examen de conciencia, el dolor de los pecados, que realmente me duela. El acercarse al sacramento. Que realmente me duela, ¿verdad? O sea, luego pues ya decirle todos los pecados, todos. Si le da vergüenza, no importa, porque el Padre no está para juzgarlo, el Padre está... Acuérdese que está el secreto de confesión. Está para absolver sus pecados, para que usted sea... Y ahorita que estamos todavía en el año de las indulgencias, es de aprovecharlo al máximo, este perdón, ¿verdad? Porque es un perdón adicional. Ese sí es un verdadero borrón y cuenta nueva. Entonces, pero obviamente hay que cumplir los pasos también, ¿verdad? O sea, no es de que, o sea, ya de que no, es como que nos digan, mire, le voy a regalar 100,000 quetzales, pero los tienen que venir a traer. Mándemelos. Sí, es el colmo, ¿verdad? Es el colmo. Mándemelos a la casa, no sea ingrato. Entonces ya como que no, ¿verdad? Pero sí tenemos que aprovechar esto que queda, porque estamos hasta diciembre, si no estoy mal. Así es, ¿verdad? Mira, ya estamos casi a finales de agosto. Entonces hay muchas puertas santas donde pueden hacerlo, en el santuario del apóstol San Felipe en Antigua, en el santuario del hermano Pedro también en Antigua, conocido como el antiguo templo de San Francisco, en Palencia. También hay la puerta de Santa Iglesia Catedral, obviamente. Entonces tenemos varias opciones, no es necesario. Sí, bueno, si aprovechamos para hacer un viaje familiar o de comunidad y todo, pues qué bueno. Pero no es necesario poder salir de
de la ciudad, si vive acá, o salir de la Antigua para otro lado, tenemos muchas opciones para que podamos aprovechar este año del perdón, este año de la reconciliación, que no es que se llamen así, sino pero que tienen esa esencia de perdonarnos nuestros pecados, de hacer una limpieza total, ¿verdad? Ahora sí, no solo baño, sino que limpieza de uñas, detrás de las orejas, dentro de las orejas. De todo. Para quedar como nuevos para circulación. Entonces debemos de aprovecharlo, ¿verdad? Pero luego viene el propósito de enmienda. Perdón. El orden, es que el orden se me pierde. A la confesión, ya dijimos los pecados, ahora nos corresponde cumplir la penitencia que me fuera impuesta, ¿verdad? O sea, eso es más fácil, aunque le pongan 10 rosarios, pues ya le dijeron, bueno, pero hay muchos sacerdotes que ahora lo aplican a la vida diaria, ¿verdad? Y eso te iba a comentar, porque yo recuerdo algo que nos pasó a nosotros en la formación con un grupo de personas adultas que estamos trabajando, y pues había uno de ellos que estábamos tocando el tema precisamente del perdón, y él nos dijo, miren, quiero contarles algo, y él exteriorizaba su dolor, su molestia de algo que le había pasado en la universidad, y hacía añales que le había pasado. Sin embargo, su corazón todavía tenía ese dolor, y dijo la palabra, es que yo llegué a odiar. Uy, dije yo, qué tremendo. Y llegó con esto, nos compartía la situación, pues cada uno de nosotros pues expusimos nuestro punto de consejo, ¿verdad? Pero obviamente el consejo mayor fue acércate, y ya que lo has reconocido, pues acércate en el momento que tú realmente quieras sentir libre de ese dolor, y que tengas esa paz interior que solamente Dios te la puede dar con su infinito amor en el sacramento de la reconciliación. Y llegado los días, de hecho creo que a los 8 días que nos volvimos a ver, él nos comenta, nos dice, entró así, miren, con una cara completamente diferente, de verdad que sí. No era porque se haya cortado el pelo, ¿verdad? Ni porque ese día sí se bañó, pero sí llegó con una actitud diferente. Entonces me dice, mira, esto y esto lo viví, yo fui a ver al sacerdote tal día, y mira, siento una liberación. Y entonces... Y es eso, realmente cuando tenemos y no hemos logrado perdonar, es una atadura, es algo que nos pesa, que nos castiga, que nos enferma. Y entonces él me dice, sí, llegué y realmente, y él me decía algo, tal vez no debo comentarlo, me dijo, pero realmente a mí me puso el sacerdote que entonces yo tengo que llegar con ellos a hablar y pedirles perdón. Tal vez ellos ya ni se acuerdan de mí, me dijo, pero yo creo que con eso voy a terminar. Y me dice, y sí lo hizo. Y luego y decías tú, la práctica de llegar a la parte vivencial, porque eso es lo esencial, más que llegar a cierta cantidad de pasos y todo, lo esencial es que realmente lo logremos vivir y llegar a sentir, ¿verdad? Ok, sí, la verdad es de que es un tema muy interesante. Creo que vamos a que se te quede a ti, porque a mí se me olvida. Pues la segunda parte sobre el perdón para el próximo programa, si Dios nos permite. Porque creo que se quedaron algunas cositas en el tintero, ¿verdad? Creo que sí es un tema muy profundo, y lo más importante es que tengamos claro que primero tenemos que perdonar antes de pedir perdón. Segundo, que es fundamental, pero es importantísimo para su salud emocional. O sea, olvídese del cielo por un momento para su salud emocional. Obvio, para llegar al cielo es mucho más importante. Y el único responsable es usted. Ajá. Entonces, eso es muy, muy importantísimo. Al único que le hace daño a usted odiando a alguien más es a usted mismo. Entonces, ¿cómo así? Vamos a hablar de eso en el próximo programa, pero de verdad, empiece por perdonarse, empiece por pedir perdón, y de ahí, entonces, pedir perdón a quienes usted ha ofendido. Y entonces, ya cuando usted esté ya medio bañadito, entonces ya le hacen el grooming completo para... Sí, ya se va al car wash. Sí, entonces ya estamos en sintonía para poder tener el perdón de Dios también. Así es de que solo 2 recordatorios cortos. Recuerde ya en estos días nuestros
corresponsales, nuestros colaboradores, los presentadores, etcétera, etcétera, ya están con las listas y también van a estar escribiéndole porque hay una opción virtual para poder hacer y participar de nuestra rifa y apoyarnos. Y también lo más, solo les voy a decir rapidito los premios. Sí, sí, sí. Tenemos, son muchos, inclusive ahí hay más todavía. Una terapia psicológica por 1 año, cortesía de Soluciones Psicológicas, mantenimiento de un aire acondicionado, ya sea para su oficina o para su residencia, una réplica de anda procesional, cortesía de Carpintería San José, una imagen de una cuarta de Nuestra Señora del Rosario, una réplica de Nuestra Señora de Dolores, un cuadro de San Judas Tadeo, un juego de copas, una estufa eléctrica, un cuadro de Jesús Nazareno de los Milagros, una cafetera personal, cortesía de Sonia Álvarez, una vajilla para 6 personas, un casco de Candelaria, cortesía de Creaciones Loyola Vialdi, y una Biblia también que hoy nos ha traído acá nuestra querida amiga Silvana, que ella la donó con todo cariño para que sea incluida. Tenemos también un juego de una vajillita para 4 personas, cortesía de Haroldo González. Y por ahí, pues, gracias a Dios la gente nos ha... Eso es lo que no aparecen en el listado estos últimos 2 premios porque todavía no los teníamos. Y entonces, como les recuerdo, todos nuestros conductores, nuestros presentadores tienen ya sus listas y van a tener también los números virtuales para que pueda usted ser parte y apoye a Estéreo Fe en este caminar, donde nuestro objetivo pues es llevar evangelización, llevar programas también que puedan ser de utilidad para usted y para sus seres queridos o para algún familiar, amigo o para algún conocido. Porque también tenemos un programa sobre adicciones, tenemos un programa sobre cómo evitar los suicidios, etcétera, etcétera. Todo a través de Estéreo Fe. Les agradecemos muchísimo su compañía. Silvana, será hasta la próxima. Si Dios nos lo permite, nuevamente pues sigamos pidiéndole a Dios por cada uno de nosotros. Ruegue por su propio corazón, por su alma todos los días, para que el Señor sea el que realmente conduzca su caminar, bendiga, agradezca todos los días y que si Dios nos permite, pues dentro de 15 días estamos nuevamente con ustedes. Muchísimas gracias. La mejor de las tardes, con permiso. Estéreo Fe, la radio hecha por cucuruchos, para cucuruchos.